Bien. Seguimos bajando y nos encontramos con los pilares del diafragma, ¿sí? Aorta, vaso, estómago, hígado y vena cava inferior. Acá tenemos, ¿sí? Lo que nosotros hacemos una ampliación o un zoom, en donde podemos ver muy bien la aorta, los pilares diafragmáticos, el estómago, el vaso y el abdomen, ¿sí? Acá en esta zona podríamos visualizar, ¿sí? La suprarrenal izquierda. Seguimos bajando y empezamos a ver, ¿sí? La vesícula biliar y parte del duodeno que está con contraste, ¿sí? Entonces, hígado, vesícula biliar. ¿Por qué sé que es la vesícula? Primero porque tiene una densidad que se torna a líquido, ¿sí? Y por la región anatómica en donde se encuentra, ¿sí? Duodeno con contraste, páncreas, acá se empieza a ver el páncreas, ¿sí? Vena cava inferior, riñón de un lado, riñón del otro y el vaso. ¿Sí? Ahí lo vemos. Bien, acá vemos un corte más abajo ya prácticamente todo el contorno del páncreas, el estómago, el hígado, parte de la vesícula, duodeno, riñón de un lado del otro y el vaso. La columna vertebral, la ventana adecuada, ¿verdad? Acá tenemos la salida de la mesentérica superior. Acá tenemos lo que se denomina el proceso uncinado o la cabeza del páncreas, ¿sí? Lo que va a tener contacto con el duodeno. Acá vemos el ángulo esplénico del colon y bien la vesícula. Esta es una vesícula normal, ¿sí? Que apenas se ven los bordes y tiene una densidad líquida. ¿Sí? Riñón de un lado, riñón del otro, vasos renales, ¿sí? Estómago. Seguimos bajando. Ahí empezamos a ver un poco de intestino delgado con contraste. Acá vemos colon descendente, bazo, riñón de un lado del otro, la vesícula. ¿Mm? Acá seguimos bajando, empezamos a ver el ángulo hepático del colon, ¿sí? Esto es delgado. Fíjense que tiene esas linitas que yo les decía que parecen una pila de monedas. Aorta, psoas de un lado, psoas del otro. Acá en esta zona de un lado y del otro van a ir los uréteres, que si estaríamos en una serie con contraste tardío, deberíamos ver hiperdenso los uréteres. ¿Mm? Vasos mesentéricos, en esta zona también hay ganglios. ¿Mm? Esto es el ascendente, delgado, ¿sí? Acá vamos a empezar a ver algo de transverso, ascendente. Acá estaríamos en la zona ya del ciego, ahí del apéndice. Siempre que tenemos alguna apendicitis, vamos a encontrar acá un engrosamiento de las paredes, a veces la grasa esta sucia, bien gris, ¿sí? Esos son todos signos de una apendicitis. Parte del psoas, contraste en el delgado. Acá empezamos a ver el ilíaco, ¿sí? El sigmoides, los vasos, glúteos por el otro lado. Este sería parte del recto, ¿sí? Fíjense que está con un gran gas ahí. Y después teníamos la opción, si era mujer, vejiga, útero y recto. Y si vamos más abajo nos vamos a encontrar con la vagina, ¿sí? Y si era hombre, nos encontramos con estas dos dibujitos acá, estas dos circulitos que están separadas, ¿sí? Que tienen características de parecida al páncreas, como a una molleja, que son las vesículas seminales. Y la próstata bien posterior. ¿Mm? Si bajamos más, nos encontramos con la vagina. Fíjense que la vagina, a diferencia de las seminales,
tiene continuidad acá. ¿Sí? Las seminales cortan de un lado y del otro. ¿Sí? Y acá vemos el recto. Ya casi en el ano, en el esfínter del ano. Bien, excelente. Vamos a pasar ahora, ¿sí?, a algo patológico, ¿verdad? ¿Qué puede haber patológico en el abdomen? A ver, que podamos diagnosticar con una tomografía. Los escucho mientras cargo el equipo. Vamos, ¿qué puedo diagnosticar con una tomografía? Traumatismos. Presencia de masa. Bien. ¿Qué más? Está faltando un sistema ahí. Que lo vimos la clase Litiasis. pasada. Alguna litiasis, tumoraciones ya sea de páncreas, ya sea de colon, hepáticas, en suprarrenales, renales. Una apendicitis. Una apendicitis, una pancreatitis. Un hígado graso, ¿sí? En traumatismo podemos encontrarnos con... en traumatismo podemos encontrar, aparte de todas las lesiones óseas que podemos encontrar, ¿sí?, también podemos encontrarnos con un estallido de vaso, por ejemplo, con una lesión renal, una lesión hepática, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan que todo estudio empezaba con una radiografía digital, que acá no la tenemos, ¿sí? Y después teníamos, en este caso, que es un abdomen con contraste, fíjense acá, ¿sí? Abdomen con contraste. Vamos a hacer la primera serie hasta crestas ilíacas sin contraste endovenoso, ¿sí? Fíjense, acá tengo el corazón, la aorta, campo pulmonar derecho, campo pulmonar izquierdo, ventana de parénquima de partes blandas, ¿sí? Sigo bajando, corazón, ahí empiezo a ver el hígado, ¿sí? Traten de ir mirando si hay algo que les llame la atención, ¿sí? Seguimos bajando y vemos el hígado, ¿sí? Hígado, cava, aorta, corazón. Esto es bazo y esto es todo el hígado, ¿sí? Seguimos, el bazo, el hígado. Esto es parte del estómago. Quiero que me digan si tiene contraste oral también este paciente. Estómago, ¿sí? Esto es parte del páncreas, que parece como una molleja. Aorta. No tiene oral. ¿Cómo? Que no tiene contraste oral. No, no tiene contraste oral. Para nada, ¿sí? Ahí vemos que está el estómago, ¿sí? Que no está dilatado, que tiene un poco de aire en la cámara gástrica, ¿sí? Pero no tiene contraste oral. Por lo menos acá arriba. Páncreas, ¿sí? Seguimos bajando. Ahí empezamos a ver páncreas, que si lo seguimos, fíjense cómo se ve perfecto. ¿Lo ven ahí? Que parece una molleja. Sí, y nos profe. encontramos con esta imagen que tiene diferente densidad que esto. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos el bazo, ¿sí? Acá tenemos ángulo esplénico del colon, esto es transverso, ¿sí? Seguimos bajando, un riñón, otro riñón. ¿Esto qué les parece que puede hacer? ¿Ven la diferencia ¿Nódulo? ahí? ¿Cómo? ¿Algún nódulo? No, tiene densidad líquida. ¿Un absceso? No, es normal. Anatómicamente, ¿qué hay ahí? La vesícula, ¿sí? Una vesícula que está agrandada de tamaño,
fíjense qué grande que es, ¿sí? Pero que tiene los bordes bien finos, ¿sí? Una vesícula grande, habría que ver la ayuna de este paciente y un poco la historia clínica, pero tiene una vesícula grande. No aparenta ser patológica, pero tiene una vesícula grande, sin piedras en su interior, ¿sí? Y acá tenemos parte del riñón de un lado, del otro, ¿sí? Seguimos, un riñón, el otro. Acá tenemos parte del transverso, fíjense, ángulo hepático del colon, ¿sí? Ahí cruza el transverso. Esto que está acá es descendente, ¿sí? Riñón de un lado, riñón del otro. Seguimos bajando. Fíjense, tiene contraste oral. Abajo tiene contraste oral, ¿lo ven? Tiene contraste oral perdón, en el delgado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que ha tomado contraste, ¿sí? Y lo tomó mal al contraste. Tomó hace una hora y no volvió a tomar, ¿sí? Entonces ya del estómago se fue, quedó en el delgado, ¿sí? Fíjense, delgado, ¿sí? Ahí sigue conteniendo contraste, y ahí parte. Estamos llegando a crestas ilíacas, y ahí termina la primera serie. ¿A alguien le llamó la atención alguna imagen, algo, aparte de la vesícula grande? Yo diría, Pareciera tener una calcificación en el riñón izquierdo. bien, si yo vengo acá y veo este riñón, ¿sí? No es lo mismo que esto. Fíjese cómo este mantiene la forma, tiene el seno más hipodenso, ¿sí? Esto ya es más parecido a un riñón. Ahora, cuando vamos para arriba, empezamos a ver una calcificación, ¿sí? Y empezamos a ver una deformidad acá del riñón. ¿La ven? Fíjense este riñón y esto. Está heterogéneo, perdió su forma, está desplazando, fíjense cómo está la anatomía acá, ¿sí? Esto parecería ser una masa renal en el polo superior y medio del riñón izquierdo. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver ahora cómo se comporta esto con contraste, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, ¿qué les parece? ¿Esto es arterial o venoso? El contraste. Recuerden que el contraste tiene una fase arterial, una venosa y una de eliminación, ¿sí? En la arterial solo vemos la parte apial, o sea, la aorta bien blanca, pero solamente, digamos, la aorta, ¿sí? O las arterias. Fíjense que acá ya tengo contraste en la cava, ¿sí? Tengo mucho contraste en el bazo, también todo el hígado está homogéneo de contraste, ¿sí? Esto es en una fase venosa. Fíjense cómo está eliminando ahí, ¿lo ven? Cómo elimina la parte venosa del hígado. ¿Me siguen? Como la aorta tiene contraste, pero también tiene la cava contraste, ¿sí? Ahí está el sistema porta. Y los riñones, fíjense cómo están. No solo en la arterial, solo vemos la periferia del riñón. Acá ya tiene contraste todo. Fíjense la diferencia entre un riñón y el otro, ¿sí? Acá podemos ver la diferencia del riñón, donde su parénquima renal, ¿sí? Es bien anatómico, que es hipodenso en el centro. Fíjense que acá está todo heterogéneo con calcificaciones, ¿sí? La vesícula biliar, fíjense, bordes bien definidos, bien finos, ¿sí? Bien, digamos, de una anatomía normal, solamente aumentada de tamaño. Bueno, esto parece un tumor renal. ¿Ven la diferencia, chicos, entre uno y el otro? Fíjense, acá está la salida de una renal. Si la seguimos, ahí va, se mete. Ahí vamos. Acá está la otra renal. ¿Y por qué yo estoy tan seguro que esta es la arteria renal?
y no la vena renal? Es más, Por el te digo contacto. que la vena renal es esta, ¿sí? Y acá tenemos la otra vena renal. ¿Por qué esta sale de la aorta, chicos? Esta acá es la aorta. Mesentérica superior, renal de un lado, renal del otro. Si seguimos la cava, vena cava inferior, ahí tenemos la salida de la renal de un lado y la salida de la renal del otro. ¿Me siguen? ¿Me siguen, chicos? Sí, sí. Fíjense cómo se ve Sí. toda la vasculatura, fíjense la esplénica, ¿sí? Que va dando vueltas por el páncreas. Miren cómo va. ¿Ven? Miren cómo va ahí. Tuki. Si la seguimos, viene y va para acá. ¿Mm? Bien, vamos a ver ahora cómo se comporta esto en una serie de eliminación. ¿Sí? En una serie de eliminación tenemos que esperar 5 o 6 minutos y vamos a ver, fíjense que ya casi no hay contraste en la cava, en la aorta, ¿sí? Sí en los riñones. Fíjense cómo bien hiperdenso la parte central es que está eliminando. Vamos a seguir seguimos, pelvis renal, ahí lo tenemos al uréter, ¿lo ven? Hasta pelvis renal seguimos. ¿Qué pasó? Seguramente no se esperó 5 minutos o 6 minutos, o si se esperó está con una eliminación un poco retardada, y solamente podemos ver contraste en la pelvis renal, no en el uréter. En lo que sí podemos ver, fíjense, ahí ya se terminan los dos uréteres. Fíjense que acá está eliminando este riñón, ¿sí? Fíjense cómo está eliminando, ¿eh? A pesar de toda esta masa renal que tiene, todavía este riñón está trabajando. Más que nada el polo inferior, ¿ven? Si yo voy y miro otro plano, ¿sí? ¿Qué plano sería este? Coronel. Bien, plano coronal. Profe, Esto que está, entonces no era una calcificación. sí, son calcificaciones, pero tumorales, no litiasis, digamos, no son litiasis en la vía biliar, sino que son calcificaciones en el tumor, ¿sí? Son bastante frecuentes. Esto que está acá, ¿qué les parece que es? Esto. La vesícula que hablábamos hoy. Eso, la vesícula, fíjense, bien inferior, ¿sí? Esto es todo el hígado. Este es descendente, este es ascendente. Esto es bien anterior. Ahí veo parte de la vasculatura de la aorta, ¿sí? No, perdón, esta es la aorta. Esta es la aorta, si la seguimos, es la aorta. ¿La ven ahí? Tuki, 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 tuki. Ahí salen las renales de un lado del otro y acá se dividen las ilíacas, ¿sí? Esta que tenemos acá es la vena cava. Fíjense. Ahí tenemos la vena cava. Que también sale el sistema porta para un lado. Y fíjense qué diferencia hay entre un riñón y el otro. ¿Sí? No te escuché, discúlpame. ¿Alguien quiso hablar? Bien. Fíjense, la parte tumoral acá de un lado y del otro no. ¿Sí? Esta es la parte que está funcionando del riñón y después de la parte media, ¿sí? Hasta el polo superior es solo una masa tumoral. ¿Sí?
¿Qué lado les parece que es este? Esto es un plano sagital, o sea que voy a ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Qué lado estoy acá? ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Y qué se ve acá? Eso. Y aparte, el riñón es normal, ¿sí? Y aparte, lo otro que nos podemos fijar, no sé si está acá. No, no lo tenemos acá. Fíjense, ahí me estoy viniendo más al medio, ¿sí? Un psoas. Acá voy a tener, ¿qué les parece? Si es el primer vaso que yo veo, ¿va a ser la cava o va a ser la aorta? ¿La aorta está a la derecha o a la izquierda? Se ve la cama porque está al lado derecho. Primero vamos a ver la cava porque venimos de derecha a izquierda, ¿sí? Fíjense, primero, si yo vengo haciendo cortes así, tic, 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 ¿qué es lo primero que voy a ver? La cava, ¿sí? Después voy a ver la aorta y después voy a ver el riñón tumoral y después, por último, voy a ver el vaso y el descendente. Vamos a ver si es cierto. Vengo, hígado, ¿sí? Un riñón, vesícula, ¿sí? Ahora voy a ver la cava, en relación con la columna, y ahora voy a ver la aorta, ¿ven? La columna vertebral, y ahora voy a ver el riñón con el tumor. ¿Tá? Ahí tengo la referencia de un lado que nos ayuda. Y fíjense, no hace falta ser muy sabiondo para ver esta imagen, ¿verdad? ¿A esto les resulta fácil darse cuenta? En la parte renal yo digo que es un poco más sencillo porque tienen el del otro lado. ¿Sí? Si bien no están a la misma altura, esto es lo más habitual y lo más anatómico, encontrarnos con el riñón izquierdo más arriba que el riñón derecho por el hígado. ¿Sí? Fíjense acá, ¿cómo puedo ver? Yo vengo cortando acá. Este es el descendente. Si yo sigo para parasagital, debería agarrar el descendente. Ahí lo tengo. ¿Lo ven? Estoy haciendo un corte que va así. Ahí. Ahí lo tengo acá. Justo, mirá. Estoy pasando por ahí, agarro el descendente por acá. Por eso cuando vean una tomografía, ¿sí? Dividan la pantalla, como está dividida acá, en 2 o en 4, ¿sí? Y que, por ejemplo, les dé para comparar. Un segundo. Entonces, acá podemos poner esto, ahí, y acá podemos poner los axiales, por ejemplo, con contraste y este sin contraste. ¿Ven? Y en una misma imagen, yo lo que puedo hacer, ¿sí? Fíjense, como puedo ir mirando, después me paro en el coronal y voy mirando, ¿sí? Y como pueden ver, digamos, acá vamos a buscar un tumor, acá lo buscamos acá. Entonces tengo la información de la serie, ¿sí?
sin contraste endovenoso, con contraste endovenoso, ¿sí? En fase venosa, la reconstrucción coronal, ¿sí? De la fase venosa y la reconstrucción sagital de la fase venosa, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora voy a buscar al azar, a ver. Al primero que vea acá. Victoria Ecker, ¿puede ser? ¿Cómo, profe? ¿Estás por ahí, Victoria? Bien. Y la va a ayudar Regina Elisa Ullman. ¿Ok? ¿Estás por ahí, Regina? Sí, profe, acá estamos. Estamos Bueno, tres. ¿están juntas? Sí, somos tres que estamos juntas. Vale, bárbaro, las tres entonces. A Bueno. ponerse a mirar esto, ¿sí? En realidad, mírenla todos. Lo que voy a hacer acá es mostrarles de punta a punta la serie sin contraste endovenoso y todos ustedes tienen que tratar de, primero, ver si tiene contraste oral. Yo ya les dije que no tiene contraste endovenoso. Si tiene contraste oral, si tiene vesícula o está operado de la vesícula, si hay algo que le llame la atención y si es varón o mujer. ¿Ok? Yo voy a ir hasta abajo, hasta el final, y voy a volver, voy a ir de superior a inferior y de inferior a superior. ¿Ok? Vamos. Vamos a agrandar un poquito la imagen. Venimos. Un segundo. Vamos para arriba ahora. Un segundito, ya estoy con ustedes. Después del fútbol.
Bien, chicos, acá estoy de nuevo. Vamos subiendo. Bueno, ¿están por ahí, chicos? Sí, profe, acá estamos. Bueno, cuéntenme. Bueno, es mujer, no tiene vesícula. ¿Cómo era el otro? ¿Y cuál era la otra pregunta? Si vieron algo que les llamó la atención, si tiene contraste oral. Y tiene un clip. Ujú. Un clips. No tiene contraste oral. Ajá. Bien. Y es mujer, dijeron. No, no sé, o varón, ¿qué dijeron? Es mujer, dijeron ustedes. Bueno, primero, no tiene contraste oral. Fíjense acá. Y después esto es delgado, no tiene contraste oral. Tiene una calcificación ahí, que no sabemos qué es. ¿Sí? Tiene una imagen clara, ¿sí? Acá. Una imagen bien clara, hepática. ¿Sí? Fíjense una cosa. Esto que está acá, más hiperdenso que esto es el hígado. Y todo esto es líquido. ¿Sí? El paciente está con una citis súper importante. Fíjense, esto es el vaso y todo esto es líquido. ¿Sí? Tiene un hígado, está operado de la vesícula, tiene un hígado cirrótico, fíjense cómo están los bordes, ¿sí? Y aparte tiene esta imagen tumoral, ¿sí? Que es un tumor primario de hígado, que se llama ¿cómo? El tumor primario de hígado. Exactamente, hepatocarcinoma, ¿sí? Bien, fíjense la cantidad de líquido que tiene y de ascitis que tiene este paciente. Sigue teniendo acá. Y fíjense la grasa, ¿ven la grasa como está toda como gris? ¿Sí? No está bien negra como debe ser, ¿sí? Está totalmente con ascitis el paciente. ¿Sí? Si bajamos, seguimos viendo, delgado, ¿sí? Estamos viendo, acá tenemos sigmoides, ¿sí? Recto, y acá nos encontramos con la vesícula. Acá, ustedes dijeron que era mujer, pero este señor, ¿sí? Tiene una vesícula seminal acá, otra vesícula seminal acá, ¿sí? Y si seguimos para abajo nos encontramos con esto que es la próstata, ¿sí? Y como es, ahí tenemos la próstata y el recto, y aparte el técnico cortó bastante más abajo y se ve la raíz del pene. ¿Sí? ¿La ven ahí? Raíz del pene, y acá ya se ve el pene propiamente dicho, ¿sí? Esto es un varón. ¿Mm? Bien. Esto es una tomografía muy patológica. Fíjense la grasa que yo les digo, ¿sí? Que está toda rarefacta, que está toda como gris, no está como esta. ¿Ven? ¿Ven la diferencia entre eso y eso? Bien. Por eso nosotros decimos que la grasa es súper alcahueta, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Acá hay calcificaciones. ¿Ah? Bien. Bueno, todo muy bien. Fue el sexo, que a veces es lo más fácil. ¿Alguna pregunta de esto? No tiene contraste. Esto es un estudio sin contraste oral, sin contraste endovenoso. ¿Sí? Fíjense, esto es en un plano coronal.
Vemos todo esto es ascitis. Todo eso es ascitis. Un hígado chiquitito, operado, y ahí vemos el tumor, ¿sí? Que podríamos medirlo, pero más o menos debe tener 4 o 5 centímetros. A ver. ¿6? ¿Sí? 6 por 5 debe tener más o menos. Esta es parte del ciego. Fíjense, esto es el ciego, ¿ven? Ahí abajo, al lado del psoas. Eso es el ciego. Ahí es donde tenemos que ir a buscar a veces cuando nos piden por alguna apendicitis. Fíjense los riñones, como están en este caso. Nada que ver como el anterior. ¿Sí? Ahora bien, vamos a usar este paciente para supuestos patologías. ¿Sí? Supongamos que yo tengo una patología de páncreas. Cuando vengo acá en la cabeza voy a tener una lesión, una masa ocupante de espacio, ¿sí? En esta zona. Puedo tener quistes que lo vamos a ver como vemos la vesícula en el páncreas. Y siempre que vamos a tener, digamos, un tumor de páncreas, tenemos que ver si la vía biliar no está dilatada. Habitualmente nosotros la vía biliar no la vemos, cuando está dilatada la vemos, ¿sí? Podemos seguir hasta el colédoco. Otra cosa, si yo tuviese una pancreatitis, ¿sí? Esta diferencia que hay entre el páncreas y la grasa, no la vemos tan así, se ve todo mucho más difuso, todo más hiperdenso, porque está con líquido, está con edema, y siempre acá hay una descarga de líquido, ¿sí? En este fondo de saco, bien característico de una pancreatitis. ¿Sí? Acá el páncreas lo podemos ver bien, ¿sí? La cola, el cuerpo, ahí tenemos la cabeza. ¿Sí? Los dos riñones estamos bien. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si tuviese un tumor de colon descendente, las paredes de esto serían mucho más grandes, mucho más, digamos, gruesas. ¿Sí? Bien severo, digamos. Seguramente el jueves van a ver algo de patología de este tipo. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá también tengo mucho líquido, ¿ven? Esto es parte del líquido. Eso es todo líquido. Si vamos al coronal, deberíamos verlo seguro. Bueno, no engancho a verla. No cortaron de abdomen y no de pelvis. Y acá igual. Fíjense en el plano sagital, que no lo habíamos visto, ¿sí? Cómo se ve la imagen. Y qué diferencia hay entre la densidad del líquido acítico y el hígado. ¿Sí? Bueno, ¿te escuchan? Entonces, para ir cerrando, ¿sí? Para ir repasando un poquito, la tomografía de abdomen lleva preparación y esa preparación se hace con contraste oral. ¿Sí? ¿Puede hacerse sin contraste oral? Sí puede hacerse sin contraste oral. De hecho, con un abdomen agudo se hace sin contraste oral, pero lo ideal es hacerla con contraste oral. ¿Sí? ¿Se puede hacer con contraste endovenoso? Sí, se puede hacer con contraste endovenoso y se usa mucho el contraste endovenoso. ¿Sí? Tenemos el órgano grande que es el hígado, que es un órgano donde suele haber patología, ya sea secundaria, ya sea tumoral, y puede estar dilatada la vía, por ejemplo, puede estar dilatada la vía biliar, ¿sí? También lo vamos a ver en el hígado. Tenemos el bazo, ¿sí? Que no tiene grandes patologías, muchas veces lo que pasa es que está grande, que tiene una esplenomegalia, y eso es un signo de también de alguna enfermedad, ¿sí? Tenemos el páncreas, donde se puede encontrar
una pancreatitis, se puede comprar un tumor de páncreas, tenemos el estómago, tenemos los 2 riñones, como vimos, donde puede haber tumores renales, que es más fácil el tumor renal de poder detectarlo porque tenemos el contralateral, ¿sí? Que nos ayuda, si muy bien, como dijimos, no está a la misma altura, pero nos ayuda, ¿sí? Podemos detectar, digamos, alguna litiasis, ¿sí? Pero siempre lo fácil del abdomen o lo sencillo del abdomen es que siempre tiene una sola ventana prácticamente, no como el tórax, que teníamos varias ventanas, ¿sí? En el abdomen vamos con la ventana de partes blandas, si tenemos alguna duda ponemos la ósea, ¿está? Pero eso es parte del abdomen. Fijarnos en pelvis, yo mucho pelvis no quise avanzar, ¿sí? Porque si no hay un montón de cosas, pero la pelvis, digamos, en este caso lo que vimos es todo normal y supimos identificar, ¿sí? Si es varón o es mujer. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? El examen de abdomen va a ser muy similar al de tórax, ¿sí? Con imágenes, ¿sí? Y yo siempre les digo a ustedes que tengan en cuenta el sentido común de las densidades, ¿sí? Fíjense cómo se veía mucho líquido ahí, parecía que era todo hígado, pero en realidad no era todo hígado, ¿sí? Sino que había como un halo alrededor que era líquido, que era más hipodenso, ¿sí? Estuvieron bien en detectar el tumor en el riñón, en el hígado, ¿sí? Y bueno, y no mucho más, ¿eh? Si tienen tampoco, si le crean algunas dudas en la clase que tengan con los expertos, pregúntenle, ¿sí? Pregúntenle. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien entonces. Damos por terminada la clase. Gracias. Que tenga buenas tardes.